Amén. Y estamos listos. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Le damos gracias al Todopoderoso porque nos permite comunicarnos por ese aire, por esa capacidad que tiene la Internet para poder presentar a nuestra querida doctora, la psicóloga Gina Ángel, nuestra evangelista de cabecera allá en Nueva York, porque sabemos de esa capacidad que Dios le ha dado a ella para ministrar los corazones, para tener ese don y ese empoderamiento para la sanidad interior de las personas, la sanidad interior de las familias. Por eso, al Todopoderoso le plació que ella estuviese en este cierre de este Congreso de Familia. Le damos gracias al Todopoderoso por su vida, por la vida de su esposo, por todo eso que están pasando ahora, que en poco tiempo se darán cuenta de que es un mover para una gran bendición de Hashem en sus vidas, en tu vida profesional, en tu vida de ministerio. Le damos gracias al Todopoderoso porque hoy hacemos el cierre con una de las conferencias que hemos estado esperando, porque es lo que nos toca a cada uno de nosotros en nuestro quehacer como esposo, como padre, como hijo, como empresario, como trabajador. Damos gracias a Hashem por la vida de nuestra querida Gina Ángel. Y Gina, los micrófonos son tuyos. Bienvenida. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan Buenas bien? noches, amén. Amén, mi vida, amén. Se ve bien. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas noches a todos. Qué rico que hayan espacios como este, nuevamente lo digo, creo que siempre lo digo, cuando estamos así al aire en estos espacios, espacios que nos ayudan a edificarnos, a crecer, a cimentarnos en la fe, en la palabra, en el Evangelio. Entonces, bienvenidos a todos nuevamente. Hemos estado en este congreso, hoy vamos a finalizar. Y antes de empezar con el tema de hoy, quería hacer un recorderis de lo que ha sido estos días y lo quiero hacer específicamente porque varias de las cosas que se han tratado se van a ratificar en esta noche. Y nosotros los ponentes en ningún momento nos sentamos a decir, a reunirnos, habla tú esto y yo esto y yo esto. No, pero definitivamente se confirma que aquí hay un hacedor que dirige y no somos ninguno de nosotros, sino que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Veíamos que el pastor José resaltaba que Dios es el proveedor de todo. En algún momento decía, yo hace años no me preocupo y estoy confiado en Dios, sé en quién he creído y tengo esa paz y ese chalón que viene del cielo porque sé que Él es mi proveedor. Y que resaltaba que por eso no se preocupa, que cuando se pasa la prueba uno sabe, desde adentro uno sabe, se pasó la prueba, yo la superé, porque Dios me dio la fuerza, porque me dio todo lo que necesitaba y lo hablo con conocimiento de causa. Y algo que me llamó muchísimo la atención, una frase que mencionó que es iluminar esos sitios oscuros en la mente. Tengamos eso ahí porque ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Iluminar esos sitios oscuros en la mente y bajar las emociones, ténganlo ahí, bajar las emociones y resaltar esa paz y ese chalón. Definitivamente esa paz es lo que necesitamos y justo en estos tiempos que estamos viviendo, y esa paz va muy ligada al dominio propio, pero no podemos vivir absolutamente esto por nuestras propias fuerzas, por nuestra voluntad, por querer hacerlo, porque somos fluctuantes. Si no está la intervención del Espíritu Santo va a ser muy difícil, casi imposible diría yo. El pastor Wilson resaltó, habló acerca del tema de la relación de parejas. Y decía que como somos afuera en la iglesia, en las calles, en donde nos movemos, debe ser dentro del hogar. Y que como estamos, resaltaba y preguntaba, ¿cómo estamos? Nos hacía reflexionar acerca de cómo estamos delante de Dios. Y miren esto, ¿nos estamos dejando llevar por las emociones? También ténganlo ahí porque él resaltaba eso. ¿Nos estamos dejando llevar por las emociones? Nos decía de no hablar palabras corrompidas, no tratar mal a los que viven con nosotros, a nuestras personas alrededor, vivir en armonía, comunicación, sinceridad.
El pastor Ezequiel resaltaba la relación de padres e hijos y algo muy importante que dijo fue que desde las escrituras iba a abordar el tema, desde las escrituras. La relación con los hijos refleja la relación que tienes con Dios. Eso me pareció crucial, importantísimo y muy revelador. La relación que tengo con Dios, con mis hijos, representa o tipifica de alguna manera la relación que tengo con Dios. Habló algo que es la identidad. Resaltó mucho acerca de la identidad. Y quiero resaltar aquí y hacer un paréntesis sobre identidad. Si yo como cristiano sé quién soy para Dios, qué dice Dios a través de la palabra que soy yo, quién soy yo, de dónde vengo, para dónde voy y qué es lo que importa más para mí en esta tierra. Si yo tengo clara esas 4 cosas como cristiano, como discípulo de Cristo, tengo mi identidad clara y nada va a moverme absolutamente, porque estoy cimentado en la roca y tengo todo claro en mi vida en cuanto a eso. Entonces, si yo tengo una identidad clara, esto me va a ayudar muchísimo en el tema que vamos a trabajar hoy. Y que la bendición del Padre a los hijos es muy importante y tener a Dios en el centro. Entonces, resalto estas cosas porque me pareció increíble que muchas cosas están aquí contempladas. Entonces, bueno, están escuchando todos, ¿cierto? No veo ninguna carita. Entonces, Amén. hoy vamos a hablar acerca de resolución de conflictos y problemas en la familia, a nivel social, pero sobre todo nos vamos a centrar un poco en cómo enfrentarlos bíblicamente. Cómo enfrentarlos bíblicamente. Y si ven por qué resaltaba lo anterior de que los pastores abordaban todo desde la Biblia. Entonces, en este congreso Dios nos está dando herramientas para llevar a cabo en nuestro día a día, en este tiempo tan difícil. Entonces, en la vida hay muchos problemas, se presentan muchos problemas y, y a todos nos acontece. La palabra dice, y el predicador decía en Eclesiastés, todo acontece bajo el cielo a todos. Tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de tener, tiempo de no tener. Entonces, todo nos acontece, no solo me pasa a mí, no solo te pasa a ti, a todos nos pasan, tenemos dificultades, conflictos, problemas y más en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, Jesús siempre predicaba claramente. Jesús presentó el camino de la salvación lo más claro y entendible para nosotros, para que lo pudiéramos comprender. Y él preguntaba, ¿me quieren seguir? Calculen el costo. A cualquiera le decía, calcula el costo cuando deja tu cruz y sígueme. No es fácil ser cristiano. La vida cristiana no es fácil. El Evangelio no nos libra de problemas. El hecho de que estemos en el Evangelio no quiere decir que nos libramos de problemas. En ocasiones hasta nos crea, nos da más problemas. Entonces, hay personas que sin ser escapistas viven en continuo gozo. Y ojo, porque gozo es diferente a felicidad. Ese gozo es la comprensión de que toda mi vida está en manos de Dios, como decía el pastor José. Toda mi vida, todo lo que pase a mi alrededor, dificultades, adversidad, alegrías, tristeza, abstinencia, abundancia, todo lo que pase en mi vida, Dios lo tiene en su control. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre, por decisión yo soy su hijo, porque le creí a Cristo y a su obra en la tierra. Entonces, Él es mi Padre, por tanto, Él tiene cuidado de mí, si tiene cuidado de las aves, que yo admiro, aquí estoy en una zona donde hay muchos árboles, no, unas aves maravillosas, preciosas, y las ve uno comiendo y uno dice, ¿de dónde sale? ¿Qué están comiendo? Y si Dios les abastece aún en invierno, en cualquier estación, mucho más a nosotros que somos sus hijos, su tesoro real, y a veces nos olvidamos de eso. Entonces, hay personas que sin ser escapistas viven en gozo,
y aunque están en momentos difíciles, tienen el gozo dentro de ellos, porque es esa comprensión de que todo Dios, mi Padre Celestial y en quien he creído, lo tiene bajo control. No es la felicidad, que es un sentimiento interno que tengo en el corazón y que depende de situaciones externas y que depende de mi percepción acerca de esas situaciones, depende de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, de si se da lo que yo quiero. No, eso son emociones. Es diferente la felicidad del gozo. Ese gozo lo debemos tener todo el tiempo, y si tú no lo sientes aún en los tiempos difíciles, pidámoselo al Señor. Buscad y hallaréis, y Él te dará. Entonces, ¿puedo estar gozoso aún en medio del sufrimiento? Pablo dijo, he aprendido a estar gozoso en cualquier situación, ¿cierto? En algún momento vimos que Pablo estaba solo, abandonado, viejo, y así escribió la carta a los filipenses. Y en los filipenses es increíble que les decía, regocijaos en el Señor. Nuevamente digo, regocijaos. Repitió, regocijaos en el Señor. Yo he aprendido a estar contento en todo, en abundancia, en escasez. ¿Por qué? ¿Por qué sería que Pablo aprendió a estar contento y desde una cárcel escribía cartas de ánimo a otros cuando él estaba tan mal, aparentemente? Entonces vamos a desglosar, bueno, pero ¿qué pasaba ahí? O sea, eso es raro, que él sonría, que él dé palabras de ánimo, que él diga, sé estar gozoso aún en medio de las dificultades. Entonces, en la vida hay muchos problemas y hay diferentes formas de enfrentarlos. Como cada uno somos un ser único, irrepetible, asimismo en nuestra percepción de vida, cómo vemos la vida y cómo la afrontamos. Hay algunas personas que llegó el problema, lo esquivan. Llegó el conflicto, lo esquivan, lo ignoran, lo hacen de ladito y no le ponen atención. Otros lo camuflan o lo desvían. Entonces no le prestan atención, sino que más bien lo pintan de colorcitos para que se vea bonito. Otros se rinden y dicen, yo definitivamente ya no puedo, ya no quiero más con esto, ya tiro la toalla, no puedo más. Y se rinden, sencillamente se rinden y no lo enfrentan. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué debo hacer entonces con los conflictos? ¿Qué debo hacer con los problemas? Bueno, pues lo que debo hacer es enfrentarlos, tal como hizo Jesús, tal como han hecho miles de cristianos a través de la historia, desde Adán y Eva, después del diluvio, los miles de cristianos que han venido a través de la historia, que han tenido dificultades, que han tenido procesos fuertes, conflictos, y los han enfrentado, como lo hizo Jesús también. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba o ninguna tentación que no sea humana, que no sea humana. Entonces, es común a todos, es común para todos que vengan los problemas, que vengan las dificultades, las crisis, los conflictos. Es común para todos, en algún momento nos llega. Y todos vamos a ser evaluados, porque si tú eres hijo de Dios, si yo soy hija de Dios, nuestro carácter está siendo evaluado en cada uno de los conflictos y cosas que se te pongan en el camino. Eso sí, tenlo por seguro, porque en esta tierra estamos en un tiempo de crecimiento, de preparación. Dios nos está preparando y para prepararnos tiene que formar nuestro carácter. Entonces, ahí estamos en la mano de Dios. Entonces, aunque es común los problemas para todos, Cristo salió victorioso cuando fue tentado y en las miles de dificultades. Cuando describe a Jesús dice, mientras crecía, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que él padeció. O sea que hablando de la obediencia, él tuvo que aprenderla. Porque aunque era 100% divino y 100% humano, él tuvo que aprender a obedecer. Entonces en algún momento le diría, María lo mandaría a lavar la loza o a X o Y y él habría dicho que no. Pero María le enseñó a obedecer. José le enseñó a obedecer por lo que padeció. O sea que en algún momento tal vez una nalgada recibió de María, quién sabe, ¿no? Un regañón de José
porque dice que por lo que padeció, y uno padece es con algo que no le gusta, que le incomoda, ¿cierto? Entonces, Jesús no fue la excepción y Jesús vivió absolutamente todo lo que tú vives, lo que yo vivo, y salió victorioso. Entonces, Él sale victorioso para decirnos, Dios es fiel, fiel es Dios que juntamente con el problema nos da la salida. Si viene el problema, ten por seguro que está la salida. ¿Qué tienes que hacer? Alinearte y decir, Dios, ¿cuál es la salida para esta situación? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que quieres que yo haga en esto? ¿Cuál es el camino que debo seguir? Entonces, tanto tu problema como mi problema encajan en este versículo. Coloca tu conflicto, tu dificultad, la persona con la que tienes más roce. Míralo a la luz de este versículo a ver si no encaja ahí. Entonces, la pregunta para esta noche es, ¿cómo responder bíblicamente a los problemas? ¿Cómo responder bíblicamente a los problemas? A ver, bueno, quiero escuchar la voz de Dios y la voz de Dios a través de su palabra. ¿Cómo responder bíblicamente a los problemas? Entonces, lo primero y realmente lo más importante, nos lo han resaltado las noches anteriores del Congreso, y hoy voy a volverlo a ratificar. Ser movidos por lo que sabemos que es correcto y no por los sentimientos. Nuevamente repito, para afrontar los problemas de una manera bíblica, ser movidos por lo que es correcto y no por los sentimientos o por las emociones. Entonces, muchos de ustedes son consejeros, son personas que han ayudado a otras personas, que escuchan, que atienden, que ayudan a las personas. Y si ustedes se ponen a pensar, muchas de las personas que llegan deprimidas han relegado ciertas responsabilidades, las han hecho de lado, las han alejado y no han respondido, no han tenido la habilidad para responder adecuadamente ante eso que se les presenta. Entonces el deprimido dice, no, yo no siento ganas de hacer esto en este momento, yo no tengo el ánimo, yo no quiero cocinar, yo no quiero organizar eso, yo no quiero trabajar, yo no quiero responder por tal cosa, yo no quiero orar, yo no quiero leer la Biblia. No siento, es que no siento la necesidad, en algún momento lo sentiré y lo voy a hacer. Entonces el deprimido dice esto, entonces esta persona está centrada en sus emociones. Su irresponsabilidad no es causada por la depresión, sino que al contrario, esa depresión inicialmente fue por descuido de un deber, fue causada por el descuido de un deber. Entonces, cuando comenzó a faltar a sus deberes, eso la llevó a un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa le produjo desgano. Y ese desgano termina en depresión y empieza a darse un ciclo que se repite. Entonces, no atiendo una responsabilidad que me corresponde a mí, eso me trae un sentimiento de culpa, eso me trae desgano y por ende más tristeza, más depresión, hasta que voy a tener un cuadro depresivo porque se ha repetido y se ha repetido el ciclo y nunca salgo de ahí. Entonces, el esquema del pensamiento de esta persona es, primero debo sentir algo para hacerlo. Si yo siento hacerlo, lo hago. Cuando me salga del corazón. Entonces vemos que estamos dependiendo de las emociones. Entonces esto no es el esquema bíblico. En la Biblia, ¿cuál es el esquema? Una forma correcta de pensar me lleva a una forma correcta de actuar y como resultado darán sentimientos adecuados, sentimientos correctos. Ese es el modelo bíblico. Una forma correcta de pensar. La palabra dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? Dice la palabra que a través de la voz de Dios, a través de esa palabra bendita, es por la que nos vamos a renovar diariamente.
Entonces, esto es lo más importante, lo primero, renovar nuestro entendimiento. Entonces, como decía el pastor José, que quiero volver a mirar acá, iluminar sitios oscuros en la mente, iluminar los sitios que están oscuros en mi mente. ¿Y cómo se ilumina? Con su palabra, no hay otra forma. Entonces, ese es el esquema bíblico. Vamos a mirar en Génesis 4:3, si ustedes tienen allá su Biblia. Génesis 4:3 dice la palabra de Dios. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de la más gorda de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, ¿qué vemos acá? Tenemos dos hermanos que ofrecieron a Dios, dieron una ofrenda a Dios. Abel hizo lo correcto, dio una ofrenda correcta y por ende fue aprobado por Dios. Dios le mostró su aprobación. Caín hizo lo incorrecto y Dios le mostró su desaprobación. Entonces, ¿qué pasó con Caín? Si Caín hubiera obedecido, se arrepiente y hace una ofrenda correcta. Entonces, hay arrepentimiento, hay una ofrenda correcta y ya todo hubiera parado ahí, hubiera quedado bien. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? Fue una respuesta pecaminosa. ¿Qué hizo? Se airó, se ensañó contra su hermano, dice la palabra, y eso le trajo depresión. Dice la palabra que su semblante decayó, ¿cierto? Su semblante decayó y entonces, ¿cómo así que decayó? Pues decayó físicamente, se le notó aún en sus emociones. ¿Y qué pasó ahí? Que hay un ciclo, hay un problema, se presenta un conflicto, una dificultad. Lo afrontó incorrectamente, que fue lo que hizo Caín, lo afrontó incorrectamente. Eso agravó el problema y continuó afrontándolo de manera incorrecta. ¿Y qué trae eso? Depresión. Y es un ciclo que se repite. Un problema lo afronta de manera incorrecta, agrava el problema, más problemas que trae consigo, lo sigue afrontando de manera incorrecta y por ende trae depresión, tristeza y todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios le da? Miren el versículo 6. Dice el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ojo a esto, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Entonces, ese versículo 6 me presenta la solución, si bien hicieres. Ahí está el secreto de la victoria, está el secreto de tu victoria y está el secreto de mi victoria. Si bien hicieres, ese si bien hicieres no se refiere a las obras, sino se refiere a la disposición correcta tanto de tus pensamientos como de tu corazón. ¿Cómo está tu disposición cuando obedeces, cuando haces lo que Dios te dice que hagas? Entonces, Dios estaba moviendo a Caín a pensar correctamente. Vemos que ahí le dijo en el versículo, entonces Jehová le dijo, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Entonces, Dios sabía que si Caín pensaba correctamente, iba a actuar de forma correcta y así iba a sentir correctamente. Entonces vio el semblante de Caín que estaba decaído a nivel físico, a nivel emocional. Y dice la palabra, si bien hicieres, nos deja ver que tu semblante se verá gozoso otra vez, volverá a la vida, será enaltecido, si bien hicieres, pero recordemos que es una cuestión de actitud, de disposición correcta. Entonces, una forma de pensar correctamente me lleva a una acción correcta y esa acción correcta me va a llevar a sentimientos y emociones correctas, genuinas, adecuadas.
No ser movidos por los sentimientos, sino por hacer lo correcto. Ese es el esquema bíblico. Si tú haces el bien, serás enaltecido. Entonces, pararás esa espiral descendente de la depresión. El pecado, está el conflicto, la dificultad, viene la culpa, viene la depresión. Y ese tratamiento pecaminoso del pecado complica más la situación y eso hace que me lleve a un cuadro de depresión. Entonces es un proceso que se repite y que si nunca lo paro, pues ahí voy a estar inmerso siempre y movido solo por mis emociones. Entonces Caín no le hizo caso a Dios. Su ira y su odio crecieron y todo esto lo llevó a ser un homicida, a matar a su propio hermano. Vayamos a Romanos 6:17. Si alguien lo tiene y quiere también leer y participar, Romanos 6:17. Dice la palabra: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, Romanos 6:17 me habla de la libertad del pecado, pero ¿cuándo? En el momento que se obedece de corazón. Entonces, esto lleva mucha relación, tanto el pensamiento como la emoción. Lo primero es la predicación doctrinal del Evangelio. Entonces, lo que estamos haciendo acá en el Congreso, escuchamos la palabra de Dios, llega la palabra de Dios a nuestra mente la capta, la asimila y lo lleva al hacer. Entonces, llegamos en nuestros tiempos, llevamos la palabra al hacer y eso afecta tanto la voluntad como el corazón de cada uno de nosotros. Todo nuestro ser es afectado al asimilar la palabra, al asimilar el mensaje. Entonces, ¿qué viene primero, el corazón o la cabeza? ¿El intelecto o el corazón? Pues primero viene el intelecto, esto, y luego viene el corazón. Una obediencia de corazón implica escucha, o sea que escucho algo, entra a mi mente, cambia esos preceptos, esos prejuicios, lo que tenga mío y coloca los pensamientos de Dios y luego obedezco. Ya sé la palabra, la escuché, ahora la voy a obedecer. Y ahí sí, todo mi ser es afectado y aún mis sentimientos y emociones que traen felicidad, ya lo vamos a ver. Un creyente nunca, pero nunca debe decir cómo me estoy sintiendo en este momento. Cuando se presenta un conflicto, ¿cómo me estoy sintiendo con eso? No, lo que nos debemos preguntar es, ¿qué es correcto? ¿Qué es correcto? Eso sí es lo que nos debemos preguntar. Miremos en Proverbios 28-26, dice la palabra: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es necio. ¿Y qué tipifica el corazón? Las emociones, los sentimientos. Entonces, si confiamos en nuestro propio corazón, la palabra me está diciendo, soy necio, necio. Y ustedes saben cómo es comparado el necio. Hay versículos fuertes que dicen que la persona que aún sabiendo cosas es como el perro que vuelve a su vómito. Ese versículo es desagradable. O es como el mulo sin entendimiento. Entonces, aquel que confía en su propio corazón es necio, se considera como necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Pero ¿de dónde viene esa sabiduría? De lo alto, de la palabra de Dios, de conocerle y de entenderle cada vez más. Entonces, haciendo la pregunta correcta sería no qué estoy sintiendo, sino haciendo qué cosa me voy a sentir más feliz. ¿Sería esa la pregunta adecuada? No. ¿Haciendo qué cosa me voy a sentir más feliz? Tú no fuiste colocado en este mundo para ser feliz, para lograr solo lo que tú quieres, lo que tú anhelas y yo y mi propio ombligo y ya. La pregunta no es haciendo qué cosa me voy a hacer sentir feliz, sino haciendo qué cosa voy a agradar a Dios. Haciendo qué cosa voy a agradar a Dios.
Santiago 1:25. Espero que me estén escuchando bien. Santiago 1:25, si alguien me ayuda, porque lo tenía aquí marcadito, pero se me acabó de perder. Santiago 1:25. ¿Alguien por ahí que me colabore? Ahí habla acerca de mirar, perseverar. Santiago 1:25 dice así: El mas que el que mira mira atentamente. atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Y sigue diciendo, bueno, ese no. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da la libertad y persevera en ella, no solo siendo oidor, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces miren la promesa de Dios. Si tú escuchas la ley, si tú la traes a tu mente, la aprendes, no la olvidas, sino que la atas ahí en tu mente y la pones por obra, la obedeces, dice, serás bienaventurado en lo que haces. O sea que Dios nos está prometiendo, yo cuidaré de ti, yo te bendeciré. Y me llega a memoria en este momento José. José fue un hombre que cumplió a cabalidad esta palabra. Él, a pesar de que vivió dificultades, y lo mismo Daniel, vivieron dificultades, pasaron por momentos difíciles, fuertes, y Dios los bendecía en lo que hacían. A José lo bendijo, aun cuando lo estaban vendiendo como esclavo, cuando lo trataron como animal, cuando lo llevaron a una cárcel. Allá en la cárcel fue el mejor. Daniel no vendió sus principios, decidió ser el mejor, decidió permanecer firme y fiel en sus convicciones. ¿Y qué pasó? Fue premiado, tan premiado que fue considerado 10 veces mejor que todos los demás, porque permaneció firme, porque tenía una identidad clara, porque ellos sabían de dónde venían, para dónde iban, quiénes son en Dios y qué es lo más importante en esta tierra, qué es lo que tiene más peso para ellos. Mis emociones, lo que quiero satisfacer, cómo quiero que él se comporte, cómo quiero que ella me hable, cómo quiero que ella actúe, o realmente estoy pensando en las cosas que tienen peso, que van a perdurar, que aun cuando me muera, porque morir no es un final, sino que es esa transición a lo que Dios tiene más allá para mí, para nosotros, para reunirnos, hay mucho más que sigue. Entonces, el que no solo la escucha, sino que la lleva por obra es bienaventurado, bendecido, y lo dice la palabra en lo que hace. Y así como José fue muy bendecido y fue tan bendecido que rebosó la bendición a otros, y Daniel fue tan bendecido que rebosó la bendición a otros, tú y yo no somos la excepción, somos hijos del Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac. Él actúa y obra a través de nosotros. Y yo sé que ustedes lo han sentido como yo. Y podemos rememorar, traer a la memoria esos tiempos donde Dios se ha movido así. En Lucas 17:3, hablando de conflictos, de situaciones difíciles, sobre todo en la familia y a nivel relacional. Lucas 17 trata un tema crucial, un tema neurálgico, un tema difícil y un tema profundo cuando lo queremos llevar al actuar. Es difícil. Allí trata ese tema súper importante que es la reconciliación y el perdón. Vamos a Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos, tú y yo. Si tu hermano pecare contra ti, si alguien viene y peca contra ti, repréndele a él, no a otros, no contándole a otros, repréndele a él. Si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciéndote, perdóname, me arrepiento, perdónale. Miren la palabra lo que nos está diciendo hoy.
Y uno diría, wow, esto es muy duro, o sea, ¿cómo me estás pidiendo esto? O sea, de alguien viene y me ataca, me hace algo malo y me pide perdón y yo tengo que perdonarlo. Muchos problemas de depresión se dan a causa de problemas interpersonales, tanto a nivel familiar como a nivel social. Muchos problemas de tristeza, de depresión, de ansiedad, de todo eso. Entonces, tu hermano te ha ofendido, repréndele a él, pero si te pide perdón, perdónale. ¿Y qué es perdonar? Olvidar. Te perdono. Es un compromiso que tú haces y del cual nunca más resucitarás. Ni no resucitarás ese asunto ni para ti, ni para otros, ni para esa persona implicada, y mucho menos permitirás que el enemigo lo resucite en ti, lo traiga a memoria a ti. Entonces es un compromiso que se hace de olvidarlo, de sanarlo y de decir, hasta aquí llegó y ya, tú me pediste perdón, yo te perdono. Si yo llego a transigir eso, estoy violando ese compromiso, estoy violando esa promesa y para Dios la palabra pesa, tiene mucho peso. Entonces cuando los discípulos escucharon esto, ¿cómo así que 7 veces, 7 perdonarlos? ¿Cómo así? No, 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 o sea, y surgieron muchísimas preguntas en sus cabezas, así como surgen en nosotros cuando escuchamos cosas así. Entonces, Jesús sabía que surgirían esas preguntas y fue cuando les dijo, hasta 7 veces perdónales. Entonces, dice ahí, tengo que basar mi perdón ¿en qué? En la expresión verbal, dice la palabra, y si volviera a ti diciendo, me arrepiento, diciendo, o sea que hay que escucharlo, decir que le perdone. Es muy difícil. Y los discípulos reaccionaron y entonces le dijeron, aumentanos la fe. Si ustedes ven ahí el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces Él les dijo, si tuvieras fe como un granito chiquito de mostaza, podrías decirle a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Entonces, ¿qué les dijo Él en cuanto a eso? Les dijo, su problema no es un problema de fe, no es un problema de aumentar la fe, su problema es un problema de obediencia. No depende del tamaño de la fe, depende del tamaño del Dios en quien hemos depositado nuestra confianza. Entonces, es un problema de obediencia y debemos hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Cristo es muy claro en su palabra y es muy conciso en lo que nos mandó a hacer. Entonces, no ser guiados por las emociones, el patrón bíblico es la obediencia y esa orden es la que debemos actuar. No estoy diciendo que los sentimientos sean malos, que las emociones sean malas, no, son adecuadas. Lo que debemos hacer es aprender a manejarlas y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poner todo en orden, porque realmente cuando las ponemos en primer lugar, cuando ponemos en el lugar que no corresponde a las emociones, es donde venimos a tener problemas y realmente conflictos y donde estamos en ese ciclo repetitivo del que les hablo. Debe ser un efecto y no una causa. Las emociones deben ser un efecto y no una causa. El efecto viene cuando hago lo correcto. Tú haces lo correcto y viene un sentimiento adecuado, viene un sentimiento que te llena. Los sentimientos son el resultado de la acción correcta. Primera de Pedro 3:8. ¿Dónde estás, Pedro? Primera de Pedro 3:8. Ay, tengo Apocalipsis. Primera de Pedro 3:8. Gracias, Paz. Dice así, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternamente, misericordiosos, amigables. Siga, Paz. El 9. Sí. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Hasta el 11, Paz. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Esta palabra es, gracias, pastor. Esta palabra es clara y concisa. Y su título, por lo menos aquí en mi Biblia, dice una buena conciencia. Todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. ¿Cómo muestro yo misericordia? Pues aquel que no tiene el grado de comprensión que yo, aquel que no sabe como yo lo que yo sé, o aquel que no es tan espiritual como yo. Tener compasión de los otros, misericordia, amigables, no devolviendo mal por mal, maldición por maldición, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredares bendición. Mira lo que Dios nos está diciendo. Tú haces el bien, heredas bendición. Tú haces el mal y heredas daño, heredas dolor, heredas dificultad, tristeza, falta de gozo, falta de vida. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal. No es el que siente. Es que yo siento en este momento mostrarte amor, pero ahora ya estoy sintiendo no mostrarte amor, no tengo ganas de mostrarte amor. No, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal. Esto es una acción, esto es un verbo hecho realidad, hecho acción. Sus labios no hablan engaño, se apartan del mal, hacen el bien, buscan la paz, la siguen. Estas son cosas puntuales que me están diciendo, no por lo que sientas, ¿cierto? Entonces, la Biblia es muy clara. La Biblia no nos dice busca la felicidad. La Biblia nos dice obedece. El que obedece, en Deuteronomio nos habla las consecuencias de obedecer y las consecuencias de desobedecer. Hay dos caminos. Tú obedeces, tú sigues, tú decides o tú desobedeces. Y las consecuencias van a ser tal cual como tú actúes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, aquí vemos que no debemos esperar tener primero días buenos para obedecer. No, al contrario, debemos obedecer para tener días buenos. Si tú obedeces, como miles de personajes bíblicos, esta Biblia está llena de ejemplos de personas que obedecieron y miren cómo terminaron en lugares y en posiciones increíbles que ellos mismos ni imaginaban. Y asimismo vemos personas que teniéndolo todo, desobedecieron y fueron llevados a nada. Salomón, con tanta sabiduría, llegó a ser rey, soberano, magnífico, quien vistió mejor. Y miren a qué fue reducido. ¿Por qué? Porque desobedeció. Entonces, tenemos miles de casos y asimismo entre cristianos, entre nosotros, el pueblo. Entonces, cuando los problemas vienen a nuestras vidas por haber colocado nuestros sentimientos en un lugar inapropiado, pues vamos a ver los resultados. Por ejemplo, una pareja que llega y dice, no, lo que pasa es que ya no hay amor entre nosotros, ya no hay amor. Y dice ella, yo no siento nada hacia él. O dice él, yo no siento deseo hacia ella, yo no siento deseo de atenderlo, yo no siento deseo de compartir con ella. No, ya no hay amor, ya se acabó el amor. Entonces, el problema de estas personas no es que no haya amor, eso es antibíblico. El problema es que viven a merced de los sentimientos y de las emociones y no a la luz de lo que saben que es correcto. Entonces, ¿qué hay que enseñarle a esta pareja? Que el amor es una actitud y una decisión. No es porque siento hoy y porque lo siento, entonces lo hago y si no lo siento, entonces ya no lo hago. No, no se están amando. Entonces, la palabra no dice, maridos, sientan amor por sus esposas. No, dice, esposos amen a sus esposas, amen. Es imperativo. Es porque tú decides hacerlo y decides llevarlo a la acción,
así sientas o no sientas. Amen a sus esposas. Esposas, sujétense a sus maridos, respétenlos, ámenlos. Hagan un hogar bonito para ellos. Eso nos dice, no nos dice. Gloria a Hashem, gloria a Hashem, gloria a Hashem. El sentimiento nacerá. Y se los digo con conocimiento de causa. El sentimiento viene, nace. El amor, como nos ha enseñado esta sociedad, va a nacer. Pero yo debo obedecer. Si yo soy esposa, ¿qué me dice la Biblia? ¿Cómo me dice que debo actuar? Te garantizo que si tú como mujer y como esposa vas a la palabra, miras cómo es que debes actuar como esposa, en tu rol de esposa o en tu rol de mamá o en tu rol de los roles que desempeñes, y pones por obra eso que estás leyendo, te garantizo que Dios va a bendecir y a enaltecer tu vida. Lo mismo a los esposos. Amén. Amén, amén, amén. Tu rol, cumples tu responsabilidad, no la dejas de lado. Te garantizo que como esposo, como padre, si tú haces lo que es correcto, no porque sientes, no porque no sientes, Dios va a bendecir tu vida. Así estemos en tiempo de coronavirus, de muerte a nuestro alrededor, no importa. Tu vida está en manos de Dios. Si mueres, será en manos de Dios y porque Él ya lo dispuso. Si vives, será porque Dios lo dispuso y a ti te puso en un rol como papá, como hijo, como madre, porque sabe que puedes cumplir eso. Esta palabra Amén. nos dice qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, y si la obedecemos, te garantizo que Dios va a enaltecer tu vida, va a levantar tu vida y te va a dar ese gozo que nada ni nadie lo va a quitar. El amor es un verbo que debe ser conjugado. Es un verbo que debe ser conjugado, es decir, que ir a la acción. Entonces, no debemos dejar que se acumule rabia, irascibilidad, resentimiento, eso daña. Para finalizar, no esquivar los problemas, los conflictos, no camuflarlos, no, todo está bien, todo está bonito y pongámonos la máscara. No esconderlos, no camuflarnos, no rendirnos, decir tiro la toalla porque ya no puedo más con este hombre, con este hijo, conmigo mismo, no. Sino que enfrentarlos. La Biblia nos da herramientas para enfrentarlos. Entonces, ser movidos por lo que es correcto, no por las emociones. Dios promete que si lo hago así, seré bienaventurado. Amén. En cada cosa que estamos viviendo en este tiempo, llevémoslo a la luz de la palabra, porque Dios nos dejó este manual bendito para que nos guiemos por él mientras llega su venida, que ya está muy próxima. Un abrazo para todos. Esta es la palabra de hoy. Amén, amén, amén. Gracias. Amén. Gloria a Hashem. Gracias, Gina, por esa palabra, hija. Gracias por la dedicación que tienes y tu tiempo de prestarnos y poder nosotros asimilar nuestra conducta como padre. Hoy hablaba con mi Padre Celestial acerca de ese tema, porque mañana vamos a tocar un punto en lo que se refiere al fruto de la bondad. Y a veces pensamos, oíste, que somos los dueños de los hijos. Y cuando tú miras en Génesis, Angie, una palabra que confronta muchísimo a las que somos madres. Porque parte de la bondad es criar al hijo no esperando nada de él. Y las personas piensan, muchas mujeres, que hago una inversión, pero cuando crees que ellos me van a mantener. Y esa es la estrellada más grande, porque el diseño de Dios está hecho para que el hijo nos honren y nos respeten. Pero el amor de ellos va a trascender las generaciones y se unirá a su mujer y la mujer se unirá a un hombre y ellos dos van a ser una carne. Nos honrarán, nos respetarán y de acuerdo a lo que ellos dispongan en su corazón nos dará, pero no tenemos derecho a exigencia. Y cuando tú lo miras a nivel de la palabra para enseñarlo, un esquema para sacar a la gente de la mentalidad que tiene, uno tiene que meterse en ayuno, como dice hoy, en oración. Pero está a nivel bíblico.
está establecido por Dios. Y tanto es que si hay alguna persona que tiene necesidad de preguntar acerca de cómo limar un conflicto dentro de la familia, tenemos a Gina. Primero, porque posee el conocimiento. Y segundo, porque conoce también la palabra y tiene la sabiduría de Dios. Como dice ella, no te quedes callada. Si tienes alguna pregunta que hacer, si de verdad queremos mejorar, no tienes que decir es mi caso ni nada, simplemente pregunta. Pregunta los esquemas que muchas veces tenemos errados dentro de nuestra mente y llevemos a los conceptos de Dios. Todo argumento que tengamos carece de valor cuando lo confrontamos a nivel de la palabra. Como lo dice mi hija Gina, ahí está todo. Es un manual de conducta. Así que si tienes alguna pregunta por hacer, por favor, es el tiempo, no te quedes callado. ¿Hay alguna pregunta en el aire? Yo quiero hacer una interpelación antes de que comiencen las personas a preguntar. Todo el mensaje dado por Gina explicita el concepto que siempre le he hablado a mi esposa acerca de lo que sucede en Occidente, de el enamorarse y la toma de decisiones para tener una esposa. Es completamente opuesto a las decisiones y al accionar de las personas que viven en Israel, en Oriente. Porque Occidente está lleno de emociones, de vista, de si me gusta, si es agradable a mis ojos. En Oriente uno busca y sabrosea, se deleita en lo que está en la mente de esa mujer, en caso mío de hombre. Uno se deleita y uno se enamora, y uno enamora y uno explicita esa fuente de amor de lo que está atesorado en la mente y en el corazón de esa mujer. Y esas fueron las bases por las cuales me enamoré según la santa voluntad de Hashem. Porque yo en mis inicios me equivoqué y me estrellé tan feo que casi muero. Pero el Todopoderoso me dio una segunda oportunidad de cómo amar a esa mujer que Él decidió que fuese mi esposa. Y cada día el amor, cada día la unidad, el compañerismo, el gozo. Mire, nosotros, ojalá ustedes pudieran ver cómo interactuamos nosotros con nuestros hijos y ellos aprenden nosotros. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que José Luis a los 57 años sea más alegre y haga más bullying y se burle y haga flyer y haga videos que la juventud de los 30 años allá en Alemania o aquí en Colombia? Es precisamente porque es el producto del cumplimiento. Es que fuimos diseñados para obedecer, Gina. No fuimos diseñados para juzgar, sino para obedecer. Ahí está en Génesis. Y la excelencia de nosotros es imitar al Mashiach. Y todo el Mashiach en todo su discurso y en todo su evangelio, él solamente decía, es que yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. Es que el alimento mío es hacer la voluntad de mi Padre. Oh, bueno. Te aseguro que no hubo un hombre más feliz y más pleno en esta vida que el Mashiach. No lo hubo. Y entonces entendemos, gracias porque explicaste de una forma lo que yo siempre he transmitido a mi esposa y a los hijos míos del corazón. Es que te debes enamorar así como se enamora en Oriente, de lo que está dentro de la mente y el corazón. Mi mujer cada día es más bella. Y cada día me hace bullying pesado. Hasta por aquí, por las prédicas, me hace bullying. Esta mañana me hizo uno, pero bueno, no importa. Pero así es el gozo y la compenetración entre un hombre y una mujer cuando solamente nos dedicamos a hacer la voluntad de Hashem, cuando todas las respuestas las encontramos allí donde está la Biblia. Ese es nuestro gran tesoro. Y de verdad que gracias por las palabras de hoy. Ha sido muy precisa,
mira, yo sé que llegó a esos puntos oscuros que necesitaban ser iluminados en las mujeres y en los hombres que comparten esta noche en esta conferencia tuya. Muchas gracias, mi querida Gina. Amén. Padre, Dígame, pastor. bueno, a Dios gracias y a la hermana, a la doctora Gina, una buena maestra de la palabra. Concluye con los 3 días anteriores, con los temas sobre la familia, el valor de la familia, nuestro pastor José Luis, sobre el matrimonio con nuestro pastor Wilson Bashuri y con el trato de los padres hacia los hijos con nuestro pastor Ezequiel. Concluye, yo la felicito, doctora, con esta resolución a los problemas en la familia, porque dentro de los 3 temas siempre van a haber problemas y usted trae muy sabiamente a la luz de la palabra cómo poder enfrentarlos. Y lo he dicho, lo digo y lo seguiré diciendo, que el problema, la mejor solución es enfrentándolo, no huyéndole. Hay muchas personas que, por decir algo, es muy visible acá en la amada iglesia. Hay hermanos y hermanas que pasan visitando iglesia por aquí, por allá, por todo lado. Y entonces siempre le echan el problema al pastor, a la pastora o a la hermana que no saludó. No, el problema soy yo. Yo no tengo que estar andando de allá a allá para todos lados. El problema soy yo soy el que tengo que enfrentar el problema por el cual yo no estoy a gusto en ningún lugar. Entonces yo la felicito porque ha traído una palabra muy sabia, todo a raíz de la palabra. Mil bendiciones, bendecimos su vida, su familia, su ministerio y sus labores diarias como profesional en psicología. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Amén. ¿Hay alguna pregunta, alguna petición, algún deseo que pueda Gina traer claridad a nuestra mente? Tengo una petición. Amén. Si es tan amable en la oración, nosotros tenemos una gran bendición de parte de Dios, parte de Elohim, el Todopoderoso, el Eterno, el Soberano, en el hijo Wilson. Él ha sido seleccionado para una beca en ciencias y tecnología, un doctorado en Barranquilla, pero esta es la hora pues que no ha comenzado. Entonces, para que me ayuden en oración para que esto ahorita, a través de este tiempo de pandemia, no se vayan a embolatar esas bendiciones. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar para que se sostenga la beca, Gina, para el hijo del Wilson, pastor Arrula, para Wilson a favor de Wilson Arrula Hoyos, para que en la voluntad de Dios se comience el doctorado en ciencias y tecnologías, oiga. Amén. Dios me les bendiga. ¿Hay alguna petición o hay alguna pregunta de alguien más, por favor? Bueno, entonces, Gina, ora, por favor. Ok. Padre Celestial, Dios amado y bueno, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tus misericordias nos exceden, Señor, exceden lo que somos, Dios. Eres un Dios misericordioso, fiel, amado, soberano, que tienes el control aún de la caída de un cabello de nuestra cabeza, Señor, que todo lo sabes y que todo lo conoces y lo disciernes en lo profundo de cada uno de nuestro ser, Señor. Coloco este tiempo, coloco este congreso, el final de este congreso y todo lo que se ha escuchado, se ha aprendido de tu palabra, Señor, delante de tu presencia. Coloco a cada persona, cada corazón, cada mente, Señor. Transfórmanos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ayúdanos a meditar en tu palabra, a tener como real tesoro todo lo que hemos recibido, Señor,
y que lo llevemos por obra, Señor, como hacedores, como personas que obedecen, como personas que tienen claro su identidad, que están paradas en la roca angular que es Cristo Jesús y que obedecen porque saben que en la obediencia hay bendición, pero no lo hacen por la bendición, sino porque quieren agradarte de corazón, Señor, con una actitud adecuada, con una disposición de corazón y mente, Señor, como dice tu palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, todo, mi rol como madre, como esposa, como padre, como hijo, como trabajador, como empleado, como administrador, como empresario, aún como administrador y mayordomo de todo lo que nos das, el cuerpo, la vida, las personas que colocas en nuestras manos, Señor, los ministerios. Somos administradores, ayúdanos y enséñanos a hacer todo como para ti, porque sabemos que nuestro jefe, nuestro dador de vida, nuestro diseñador eres tú, Abba Padre, y que tú tienes el control y que tú tienes todo bajo tu cuidado en nuestras vidas y que, Señor, y que todo lo que sucede será para nuestro bien, Señor, cuando disponemos nuestro corazón en obediencia para ti. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Gracias por cada persona que ha estado en esta noche y por cada persona que verá esto y por las familias aquí representadas, Señor. En este momento te pedimos, te doy gracias, Señor, por esta pareja hermosa, mi pastora María, mi pastor José. Dios, bendice sus vidas, bendice su casa, bendice sus hijos, bendice la obra de sus manos, bendice, Señor, este ahínco de permanecer diariamente en ayunos, en oración, levantando a las personas, levantando ministerios, levantando las mujeres, los hombres, las familias, Señor. Real tesoro están sembrando allá en el cielo, Señor. Sabemos que toda lágrima tú la enjuagarás, tú la recibes, la recoges en tu regazo, que tú tienes todas nuestras oraciones, Señor, allí como tesoro más precioso y que no son en vano. Bendice la vida de mis pastores, de esta pareja hermosa que trabaja con ahínco y sin parar, Señor. Bendice cada vez más sus vidas, sus corazones, sus mentes. Transfórmalos cada vez más hasta la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, en ese fruto de tu Espíritu, Señor, amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, mansedumbre, fe. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por sus vidas, gracias por las personas que le rodean, por los ministerios que están bajo su pastoreo, Señor. Gracias por estos tiempos, por este congreso. Y ayúdanos a darle vida a esta palabra que hemos recibido y a llevarle al actuar. En este momento te pido por Wilson, el hijo de mi hermano pastor, Señor, por esa beca para ese doctorado en ciencias y tecnología, Señor. Gracias por esa gran bendición, Señor. Tú abres puertas, cierras puertas y sabemos que todo tú lo tienes bajo tu control y bajo tu voluntad perfecta, Señor. Permite que este regalo, que esto que se ha dado, Señor, se lleve a cabo, que esta beca se lleve a cabo aún por encima de todo lo que estamos viviendo y de estos tiempos, Señor. Permite que él pueda vivir lo que es hacer ese doctorado y sacarlo avante, Señor. En el nombre de Jesús colocamos esta petición todos unidos en un mismo sentir, porque tu palabra dice, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre pidiendo algo en común, tú lo darás, Señor, y que agrade a ti. Muchas gracias, Papito Dios, por escucharnos. Colocamos esta noche delante de ti, declarando que en paz nos acostaremos, que en paz dormiremos, porque solo tú, Dios, nos haces vivir confiados, que esta confianza caiga en lo profundo de cada corazón de las personas que están escuchando. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, para que vengan sentimientos de felicidad, de gozo permanente, sabiendo en quién hemos creído. Gracias, Papito Dios, Abba Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.